Jefe provincial de tráfico, Fernando Alonso. Muy buenas noches, Fernando. ¿Qué tal, Nacho? En esta ocasión para hablarnos de transporte de animales, vamos a decir, pero no de mascotas, que ya lo habíamos hablado, sino de ganadería pura y dura, vamos a decirlo así, ¿no? Una actividad que está muy presente en nuestra provincia. Eso es, nuestra provincia tiene una ganadería muy potente y creo que puede ser muy interesante que demos un repaso a lo que dicen las normas de tráfico sobre cómo debemos conducir el ganado por las calles y sobre todo por las carreteras. Y cómo reaccionar también nosotros cuando nos veamos Sí. en esa situación, cuando seamos los conductores y nos encontremos con eso. Lo primero, que es precisamente para los profesionales del campo, para los ganaderos, cómo proceder. Muchos seguro que ya lo saben, o creen que lo saben, porque a veces también adquirimos vicios, o cambia la normativa y no somos conscientes, o no reaccionamos a tiempo, o simplemente incumplimos, porque en general lo hacemos muchas veces también al volante. Entonces, vamos a recordarles cómo tiene que ser esa conducción de ganado, sobre todo lo más habitual en Palencia puede ser ganado ovino. Sí, yo creo que probablemente será el más abundante, ¿no? Las ovejas. Por el norte probablemente hay también bastante vaca, bastante caballo, pero sí, sobre todo oveja. ¿Cómo se conduce un rebaño? Si llega la ocasión y hay que moverla de un lugar a otro. En primer lugar, nos tenemos que preguntar si el desplazamiento que tenemos que realizar, si tenemos disponible una vía pecuaria, porque lógicamente una vía construida o diseñada expresamente para el ganado hay que utilizarla. Y si el recorrido que hay que hacer tenemos disponible una vía pecuaria, debemos utilizarla obligatoriamente. Por tanto, si tenemos una vía pecuaria, hay que utilizarla y en ningún caso hay que invadir una calzada, una carretera. ¿Por qué? Pues porque conducir ganado por una carretera siempre va a ser una tarea peligrosa. Y cuando no es así, es decir, cuando no tenemos una vía específica, ¿no? Creada a tal efecto, ¿cuál es la alternativa que deben tomar estos profesionales? Si no hay una vía apropiada para ganado, ¿podemos utilizar una calle o una carretera convencional? Sí, podemos, pero eso sí, cumpliendo una serie de requisitos. En primer lugar, no podemos dejar al ganado suelto por la carretera. Siempre, como mínimo, el ganado debe ir acompañado de una persona mayor de 18 años y con capacidad para poder responsabilizarse de ese rebaño, con capacidad para dirigir y para ir velando por la integridad de todos los usuarios de la carretera y de su propio rebaño, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que podíamos tener disponible un vídeo. Sí, de lo que ocurre, podemos hacernos una idea de precisamente lo que pasa cuando se nos despista el ganadero o las reses o los animales campan a sus anchas, deciden escaparse y se pueden producir situaciones como esta. Bueno, el susto que se lleva el conductor, el percance del caballo, que sorprendentemente se puede ir por su propio pie. Esto ocurre porque efectivamente se han escapado los animales, está claro, pero es que encima además están, vamos a decirlo así, yendo en un punto de poca visibilidad, ha coincidido justo en un punto crítico, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí, pero sobre todo es un ganado descontrolado. No hay una persona mayor de 18 años capaz de dirigir, de gobernar, de controlar a esos animales y lógicamente han corrido de forma descontrolada por la vía y ha ocurrido lo previsible, un atropello, una colisión. Ha tenido bastante suerte ese turismo porque circulaba a poca velocidad, pero a más velocidad las consecuencias podrían haber sido bastantes más graves, ¿no? Bueno, poniendo el caso de que esos caballos hubiesen ido con su ganadero, no habrían ido por ahí, vamos a decirlo así, no habrían ido por la zona izquierda de la carretera, habrían ido por el arcén derecho, si hubiese habido, ¿no? Ese sería el procedimiento adecuado, ¿no? Correcto. Para circular. Otra de las condiciones, de los requisitos fundamentales para conducir un rebaño por una carretera. Hay que ir siempre, si hay arcén disponible, hay que ir por el arcén y ocupando solo el arcén. Si no hay arcén o si el tamaño del rebaño exige invadir la calzada, podemos invadir lo mínimo imprescindible el borde derecho de la calzada. El reglamento de circulación nos permite, como máximo, que ocupemos la mitad de la calzada. Digo esto porque es bastante habitual que cuando circulamos por una carretera convencional encontrarnos, por ejemplo, con rebaños de ovejas que van invadiendo la totalidad de la calzada. Bueno, eso es una conducta ilícita, es una infracción de tráfico. ¿Por qué? Pues porque un rebaño no puede bloquear el tráfico a todos los usuarios de la vía y porque no va a dejar
Una calzada totalmente bloqueada no permite a un vehículo que en un momento determinado adelante a ese rebaño o que tenga una vía de escape. Es decir, los rebaños siempre como máximo no pueden ocupar más de la mitad de la calzada para permitir el tráfico y el adelantamiento a otros vehículos. Una cosa es entorpecer y otra bloquear totalmente. Importante también, ante la tentación que puedan tener los ganaderos, no pueden o no deben invadir zonas peatonales. No, el reglamento de circulación lo prohíbe expresamente. El ganado debe circular por calzada. No podemos invadir una zona peatonal, un parque público, unas aceras, una calle peatonal con ganado, porque es incompatible y porque el ganado debe circular, debe transitar en principio, pues como habíamos dicho antes, por vías pecuarias y no por calzadas. Estoy pensando, importante, si se da la circunstancia que no es habitual, pero bueno, que puede llegar a ocurrir, que esa conducción del ganado se produce de noche, igual que a los vehículos, a los turismos, a cualquier vehículo, se le exige, ¿no?, que se haga visible al resto de vehículos, que tenga señales luminosas, ¿no?, que pueda ser detectado a distancia. También en el caso del ganado, ¿hay alguna forma de poder hacerlo? Sí. Lo primero que me atrevería a recomendar a los ganaderos es que si pueden conducir al ganado de día, siempre va a ser mucho mejor, por razones obvias, ¿no? Pero si llega la ocasión o la necesidad en un momento determinado de tener que transportar un rebaño por una vía abierta al tráfico, el reglamento de circulación nos lo permite también, pero eso sí, exige a la persona que vaya transportando al ganado que utilice luces para señalizar el perímetro de ese rebaño. ¿De qué color? Pues las mismas que puede tener que llevar un vehículo, ¿no? En la parte delantera habría que ubicar luces blancas y en la trasera rojas. Es decir, el rebaño, a poder ser, hay que evitar el transporte nocturno, pero si se hace hay que iluminarlo, el conjunto del rebaño. No nos concreta cómo, con qué sistemas, pero sí que nos dice que vayan iluminados, que utilicemos luces para señalizar a ese conjunto de animales. Claro, que se hagan visibles en definitiva. Y hay otra obligación, vamos a decir, que tiene el ganadero, que me parece muy lógica, pero también muy compleja, que es la de recoger los excrementos de los animales. Sí, puede sonar un poco a gracia, ¿no?, a chiste, pero es un tema bastante más serio de lo que parece. Lógicamente el ganado es lógico, es previsible que cuando va por la calzada vaya tirando excrementos. Bien, los excrementos del ganado sobre la vía es posible que a un turismo, a un camión o a un autobús no le influya en la seguridad vial, pero a un ciclista y sobre todo a un motorista le puede provocar riesgos muy serios de caídas. Y las caídas en motocicletas siempre o casi siempre se pagan muy caro. Por tanto, por favor, hay que recordar a todos los ganaderos que en el caso de que tengan que utilizar una vía, una carretera para transportar ganado, por favor, que se responsabilicen de que la calzada, tras pasar el ganado, que la calzada quede tan limpia como se la encontraron antes de entrar, porque es que esos excrementos le pueden costar la integridad física e incluso la vida a un motorista. Y ojo, porque estamos hablando de si tienen que conducirlo a través de alguna carretera, de alguna vía, no por todas pueden hacerlo. Quiero decir que aparte de que tengamos que priorizar en la medida de lo posible, como comentaba, el hacerlo, ¿no?, por una senda específica para el transporte animal, por una vía pecuaria, sabemos ya que está totalmente prohibido en autovías y autopistas. Eso es. Nos permite la norma conducir ganado por vías convencionales, es decir, por todas aquellas carreteras interurbanas que no sean autovías o autopistas. ¿Por qué? Pues porque es que el reglamento prohíbe ya expresamente, como bien has adelantado, está expresamente prohibido meter animales o que los animales puedan andar, puedan deambular por autovías y por autopistas. También está prohibido en autovías y autopistas que puedan circular vehículos tirados por animales. Si mal no recuerdo, también teníamos un vídeo en el que efectivamente se ve lo que ocurre en una gran autopista, en una gran autovía, en este caso en China. En China, eso es. Por lo menos parece por los carteles. Sí, correcto. Unas ovejas se han metido en la calzada, han provocado ya una colisión por alcance de 1, 2, 3 turismos. Y alguna más que podía, como esa, por ejemplo, eso ¿no? Es realmente... Los vehículos vienen a mucha velocidad y cuidado porque se nos acercan camiones y los camiones necesitan distancias de frenado mucho más largas que los turismos. Es decir, que al final un animal suelto en cualquier vía puede... ¿Pero qué?
Madre mía. Claro, un animal suelto cualquier vía puede causar un accidente, un siniestro, pero es verdad que por las velocidades que se alcanzan en una autovía o una autopista puede ser aún mayor si cabe el problema. Claro, a mayor velocidad, más riesgo de colisión, y las consecuencias van a ser en proporción, ¿no? Van a ser mucho más duras. Y los camiones, efectivamente, debido a su tamaño y sobre todo a su masa, necesitan mucho más espacio para frenar. Y hemos visto en este vídeo que precisamente los mayores daños los provoca al final involuntariamente un camión, que ha atropellado a los turismos que habían quedado ya bloqueados, ¿no? Bueno, y tenemos otro vídeo en el que podemos ver también las consecuencias en una carretera, pues vamos a decir una comarcal, por ejemplo, en la que hay alguna oveja suelta y donde, como suele ocurrir con los vehículos que son o que están más expuestos, ¿no?, en caso de siniestro, como puede ser un ciclista, un motorista, ¿no?, con las consecuencias que eso tiene, que son también muy graves. Claro, aquí estamos viendo que un motorista ha tenido un accidente, no sabemos si grave o no, esperemos que no mucho, pero vamos, que está claro que no ha salido airoso del golpe. ¿De quién es responsabilidad? Porque también esa es otra parte, ¿no? En el momento que unos animales provocan un accidente, hay que apuntar al culpable, entre comillas. Sí, el Código Civil nos lo deja bastante claro y nos dice que el dueño del ganado, o bien la persona que los tiene y que los explota, va a ser responsable de los daños que pueda realizar, que puedan provocar su ganado, sus ovejas, sus vacas, sus caballos. En este vídeo hemos visto precisamente un conjunto de ovejas, un rebaño que estaban pastando, me temo que sin una persona que los cuidara, y entonces han invadido la calzada y al final ese error lo ha pagado un motorista que circulaba por donde debía, por la calzada. Por tanto, el dueño del ganado, o bien la persona que los tenga y los explote, va a ser responsable de los daños que hagan, que provoquen sus animales. Y no vale alegar que se les ha perdido o que se les ha escapado. Es responsable de su ganado y, por tanto, debe tenerlo protegido y controlado en todo momento. Eso sí, ante un accidente de tráfico entre un vehículo y un animal que sea miembro o parte de un rebaño, cuidado con los conductores, porque es que, claro, si el accidente también ha sido provocado en parte por una infracción de tráfico de ese conductor, entonces... exceso de velocidad o saltarse alguna señal, ¿no? O ir mirando el móvil, entonces, cuidado, porque igual resulta que la responsabilidad ya se van a empezar a repartir. En función de la culpa de unos y de otros, las responsabilidades se reparten del mismo modo. Por tanto, si las responsabilidades han ido al 50%, es probable que al final un juzgado diga: repartimos, las culpas han sido de las dos partes y, por tanto, las responsabilidades son de las dos partes. Es decir, que va a afectar a las dos partes monetariamente hablando, que es lo que muchas veces más nos duele, ya que hablábamos de el resto de conductores, ¿no? ¿Cómo procedemos cuando nos encontramos este tipo de situaciones? Un rebaño en medio de la carretera, ocupando toda o parte de la calzada, porque hay veces que te encuentras que, aunque lo ideal sería que no la ocupasen completamente, pues hay veces que te lo encuentras efectivamente que así es. ¿Cómo tenemos que proceder? Lo más importante, las medidas preventivas. Para prevenir un atropello de este tipo, una colisión de este tipo con animales, ¿qué hay que hacer? Pues, en primer lugar, cumplir los límites de velocidad, porque eso nos va a dar tiempo y espacio para poder reaccionar ante un imprevisto. Y, en segundo lugar, mantener la atención permanente en la carretera. Si vamos con los ojos y con la atención y con la cabeza puesta en la carretera, vamos a tener una capacidad de reacción. Si vamos distraídos, desde luego el accidente tarde o temprano nos llega. Aún así, si nos encontramos de repente con un animal y vemos que el accidente, que la colisión se va a producir, siempre recomendamos mantener la trayectoria, frenar en la medida de lo posible, pero mantener la trayectoria, y si es preciso atropellar al animal, se le atropella. ¿Por qué? Pues porque es mucho mejor un atropello controlado contra un animal que no una evasión descontrolada. Si ante un animal damos un volantazo, entonces el final de ese accidente va a ser imprevisible y probablemente muy serio. Por ejemplo, si damos un volantazo e invadimos el sentido contrario,
quizás terminemos colisionando frontalmente contra otro vehículo, que es probablemente el peor accidente que podemos tener. O si nos salimos de la vía, pues es posible que colisionemos contra un árbol, contra una arqueta, que volquemos. En fin, es mejor colisionar contra el animal, mantener la trayectoria, frenar en la medida de lo posible. Siempre va a ser mejor eso, una colisión controlada, que una evasión totalmente descontrolada. Y para eso, en cualquier caso, muy importante también los 5 sentidos puestos en la carretera, como siempre decimos, cumplir la normativa y con todos los sentidos puestos en la conducción. Fernando, muchas gracias una vez más, una semana más, por acercarse hasta nuestro plató para recordar a nuestros espectadores y darles recomendaciones sobre una correcta conducción y de cara a la seguridad vial. Gracias a vosotros. Pues ya saben que estamos muy interesados y nos preocupamos también porque se reduzca de alguna manera el número de siniestros en nuestra provincia, el número de fallecidos, y lo hacemos siempre, como no, a través de nuestros traficonsejos.